Bien, gracias a Carlos, gracias a la Universidad Rey Juan Carlos por acogernos hoy y bueno, a Jesús González Barahona como organizador de la jornada. Yo voy a dar primero una pequeña introducción de qué es lo que hacemos en el grupo de investigación en Ingeniería del Software aplicada al e-learning, el grupo EUCM, en la Universidad Complutense de Madrid, antes de que pasemos a explicar en mayor detalle cómo estamos haciendo la integración de los juegos con LAMS, con la herramienta de modelado educativo desarrollada en la Universidad de Macquarie en Australia. Somos un grupo de desarrollo de tecnología y en cuestiones relacionadas con eMadrid trabajamos en cuestiones de comunidades de aprendizaje, de estándares educacionales, todo lo que son estándares de e-learning y sobre todo tratando de facilitar el uso de estos estándares de tal forma que la gente que desarrolla los contenidos educativos no tenga que ser experto en ellos, sistemas de e-learning en general y también toda la cuestión muy apoyado todas estas tecnologías en lenguajes de marcado para permitir todas las cuestiones que son relativas a interoperabilidad. En concreto, en esta charla vamos a hablar sobre todo del aspecto de juegos y simulaciones educativas, donde nuestro principal resultado ha sido la plataforma eAdventure, que es todo un entorno de diseño y ejecución de juegos educacionales basados en una metáfora de juegos de aventura gráfica point and click. Son juegos relativamente simples, pero sobre todo lo que estamos muy interesados es en disminuir su coste de desarrollo y permitir que un docente o un instructor sea capaz, si no desarrollarlos completamente, sí de adaptarlos o, digamos, de realizar modificaciones que les sean interesantes. No solo nos interesa la parte de desarrollo y ejecución de los juegos, sino también nos interesa de forma especial la parte de integración de estos juegos en los entornos de e-learning existentes. Es decir, el problema es cómo logramos introducir los juegos en el flujo educativo, cómo los logramos integrar con las plataformas e-learning que ya existen. No le podemos exigir a una institución educativa, es decir, los juegos pueden estar muy bien, pero tiene que cambiar completamente su infraestructura. Los juegos que hemos desarrollado, aparte de que pretenden ser educativos y divertidos, tienen características especiales, estas plataformas, que nos permiten introducir características orientadas específicamente a la educación, como es la evaluación, es decir, va haciendo un seguimiento del alumno para saber qué es lo que está haciendo mientras está jugando el juego, y además esta misma plataforma permite hacer juegos adaptativos, todo ello sin programar, es decir, permite que el comportamiento del juego sea diferente en función del usuario o de su comportamiento previo dentro del juego. Todo esto se puede encontrar en la página web eAdventure EUCM-ES. Ahí tienen vídeos, tutoriales, ejemplos de juegos y todo esto es en código abierto, por lo tanto pueden no solo bajarse el producto, sino también si hay alguna característica que no les guste pueden modificarlo. ¿De acuerdo? Tenemos licencia abierta y por tanto lo que nos interesa es crear una comunidad asociada a ese tipo de trabajos. Este es el aspecto que tiene nuestro editor. Los juegos se pueden crear sin programación, sin ningún tipo de programación, con un entorno de productividad bastante desarrollado en el aspecto de que, puedes hacer cosas relativamente sofisticadas, diseñar trayectorias, integrar, hacer una parte del tratamiento gráfico desde dentro de la plataforma. Con esto, ¿qué podemos crear? Podemos crear juegos, digamos, donde te ves representado por un personaje, por un avatar dentro del juego, con el aspecto de juegos más al uso, ¿de acuerdo? Por supuesto, son juegos gráficamente mucho más atractivos, pero por supuesto tienen un coste de desarrollo. El coste de desarrollo es el coste de los grafistas y los costes que van asociados con animaciones y todos estos aspectos. Por lo tanto, aunque logramos desarrollar juegos de bajo coste, siguen teniendo un cierto coste. ¿Qué hemos hecho? Hemos evolucionado también la metáfora un poco más y lo que hemos hecho ha sido crear también simulaciones fotorrealistas.
Uno de los campos de aplicación es el campo médico, y en el campo médico, bueno, este es un ejemplo de un entorno de trabajo en el Hospital General de Massachusetts, de un trabajo que ha realizado Pablo Moreno, de mi grupo, en colaboración con la Universidad de Harvard, y es para un juego, una simulación, que lo que te permite es aprender a manipular sustancias, digamos, altamente peligrosas, tipo Anthrax y similares, para realizar envíos. ¿De acuerdo? Esto está siendo desplegado actualmente, está en la fase final de pruebas y va a ser desplegado en el hospital para formar a 30.000 personas. Aquí, pues simplemente ya lo que podríamos hacer sería ir interactuando con todos los elementos, y si tienes que tener elementos de juego. Nunca hay que perder que el juego tiene que tener trampas, tiene que tener desafíos, tienes que poder perder vidas de alguna manera, ¿vale? Te tiene que penalizar si el comportamiento no es el más afortunado en ese momento. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo? Pues estamos mejorando las capacidades de la expresividad de eAdventure, estamos tratando de simplificar todavía más la interfaz, tratando de mejorarla en algunos aspectos. Estamos actualmente ya tenemos 2.700 descargas desde Salesforce en el último año. Entonces, cada vez más estamos recibiendo mayor realimentación de usuarios finales, cosas que no se entienden, cosas que nos sugieren mejorar. Estamos trabajando en la parte de integración con los LMS, con Moodle. Hoy verán un ejemplo presentado por Cebal también. Y estamos trabajando en cooperación con Macquarie University en el trabajo que presentaremos a continuación. Hacemos algunas cosas más en cuestiones de juegos, como es integración en mundos 3D, tipo Second Life, aunque nosotros en concreto utilizamos Multiverse. También con el mismo enfoque. El enfoque no es decir, vale, hasta ahora teníamos una infraestructura de e-learning y ahora de repente aparece Second Life o aparece Multiverse. Olvidamos todo lo que hay ahí y le exigimos al docente que aprenda una nueva forma de iteración, un nuevo mecanismo. No, lo que estamos es tratando de ver hasta qué punto se pueden integrar estos nuevos mundos tridimensionales con los sistemas ya existentes, en concreto utilizando Moodle como una capa de persistencia para el mundo 3D. Porque Moodle ya tiene gran parte de las cosas que necesitas, ya tiene foros, ya tiene sistemas de ficheros, ¿vale? En el mundo 3D muchas veces lo que se hace exclusivamente online. Bueno, una apariencia de las cosas que estamos haciendo son de este tipo. ¿Qué otras cosas hacemos? Bueno, pues estamos también tratando de integrar dispositivos específicos de juego en el flujo educativo. En concreto, estamos haciendo un proyecto tratando de integrar juegos educativos siguiendo un poco la estela del gran éxito que ha sido Brain Training, pues haciendo un proyecto que se llama CS Training, que lo que nos permite es hacer minijuegos que pueden ser desplegados en Nintendo DS y que a su vez se integran con la infraestructura ya existente, en concreto con un Moodle. La apariencia que tienen esos juegos, ya sé que no parecen mucho juegos, algunos de ustedes igual les recuerdan algunas cosas un poco duras, que ya tienen un poco olvidadas, ese mapa de Carnot, no sé yo cuánto, o ese diagrama de bloques, igual ahora no lo aprobábamos, pero bueno, no hay que perder de vista también que esto tiene un fenómeno de atracción hacia la tecnología, que es otro de los aspectos que se está tratando de fomentar mucho. Finalmente, lo que estamos haciendo también son cuestiones de aprendizaje móvil, utilizando los dispositivos. El futuro es que, bueno, actualmente ya hay muchísima más gente que tiene acceso a un dispositivo móvil con unas prestaciones cada vez más potentes de la gente que tiene acceso a un ordenador. Pues por lo tanto lo que estamos es planteando llevar nuestros juegos educativos a estos dispositivos. Después de un par de intentos fallidos o no demasiado exitosos con Java ME en entorno de Windows Mobile, pues ahora parece ser que nos está yendo un poco mejor con Android. Esperamos tener resultados en breve. ¿Cuál es la idea? La idea es que tú puedas desarrollar los juegos en el mismo editor y los puedas desplegar en distintos entornos móviles, o en base a la infraestructura que tengas.
¿Para eso qué hacemos? Bueno, pues para eso lo que hacemos es encapsularlos básicamente siguiendo estándares. ¿Cuál es la idea principal? Creemos que los juegos tienen una alta potencialidad, tienen también una serie de problemas, tienen un coste más elevado que la producción de material normal, de material educativo normal. Los docentes están mucho más acostumbrados y mucho más familiarizados a usar ese material que a usar los juegos, pero sobre todo hay que resolver el problema de cómo integrar los juegos de forma efectiva en el flujo educativo y sin imponer mayores condiciones al docente, que siempre cualquier nueva tecnología, ¿no? Pues tienes que aprender a usar otra cosa, ya no solo en universidad, sino en los colegios, que si pizarras interactivas, que si no sé qué. A veces se hace un uso muy pobre de la tecnología, en muchos casos porque ha estado incluso pobremente diseñada desde el principio. ¿Qué aspectos creemos que hay que seguir trabajando? Bueno, pues tenemos que seguir trabajando realmente en entender en qué aspectos serían más positivos los juegos. Nosotros nos hemos centrado en entornos de alto valor añadido, entorno médico, entornos donde hay un riesgo elevado o hay circunstancias éticas, y en enseñanza procedimental. Pero, bueno, creemos que esto tiene mucho mayor recorrido, pero hay que tratar de demostrarlo y comprobar cómo se produce. Hay que tratar de comprobar cuál es la ganancia educativa o la eficiencia y la eficacia de estos juegos, tratar de seguir reduciendo el coste de desarrollo. Nosotros lo hemos reducido mucho con estos mundos fotorrealistas en los cuales, bueno, pues tienes un universo creado por fotos con el cual puedes ir interactuando. Tenéis juegos de ejemplo en nuestra página web, pero igual podemos darle una vuelta de tuerca y hacer que esto sea todavía más eficaz sin incrementar el coste. Y sobre todo creemos que los instructores tienen que ser una parte, los profesores, los docentes tienen que ser una parte activa del proceso. Y finalmente, una de las últimas líneas en las que estamos trabajando es en el aspecto de accesibilidad. Esto es un aspecto muy importante porque no podemos perder de vista que la educación es un derecho universal y que cada vez más hay personas que se están quedando fuera de esta nueva realidad, de esta nueva literatura del siglo XXI que son los juegos. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo especial en tratar de que nuestros juegos sean accesibles, otra vez con la misma idea de que su coste no se incremente de forma significativa. Bueno, pues ya sin más, vamos a pasar a explicar el caso concreto de integración con LAMS. Bueno, buenas tardes. Yo soy Ángel del Blanco Aguado, desarrollador investigador contratado del grupo EUCM. Y bueno, mi parte de la presentación va a consistir en explicaros un poco en qué ha consistido, en cómo ha ido la línea de integración de los juegos Adventure en una plataforma en concreto que es LAMS. Bien, mi presentación constará de los siguientes puntos. En primero, bueno, introducción a la plataforma realmente ya lo ha hecho Baltasar, simplemente voy a repasar algunos aspectos que considero interesantes y que son de relevancia para esta presentación. Entraré un poquito más en detalle el tema de la integración de los juegos de Adventure en entornos virtuales de enseñanza. Para posterior dar un repaso sobre la plataforma LAMS, ¿de acuerdo? Para meternos en materia y conocer un poquito sus características. Para luego comentaros el tema de la integración de Adventure con LAMS, ¿vale? Y terminar con unas conclusiones sobre el trabajo. Bueno, simplemente remarcar, esto de Baltasar ya me ha hecho el trabajo de explicaros en qué consiste un poco la plataforma. Adventure, una de las ideas principales es la de facilitar el desarrollo de videojuegos educativos mediante la reducción de costes e intentando de esta manera que los docentes o la gente experta en las determinadas materias que se pretenden explicar puedan participar en este proceso dándole un valor educativo real a los juegos. Debido a que los juegos son contenidos educativos altamente interactivos, podemos aprovechar esta oportunidad para conseguir sacar unas características específicamente educativas, como son una evaluación de la actividad que ha realizado el alumno en el juego, o modificar el desarrollo del mismo en función de acciones pasadas en otras actividades. Aparte, es relevante también la introducción de los videojuegos en el flujo de la enseñanza, de cara a que, consiguiendo una mayor distribución de los juegos, pues conseguiremos integrarlos en este flujo. Bueno, este es el editor, no me voy a parar más, ya que antes le hemos echado un vistazo a la presentación anterior. De cara a la integración
de juegos en entornos virtuales de enseñanza, bueno, los juegos de Adventure en concreto, seguimos dos estrategias. Una de ellas es las soluciones basadas en estándares, en las que nos amoldamos a estos estándares, los seguimos y distribuimos los juegos siguiendo estos estándares para que puedan ser integrados siguiendo estos estándares. La otra estrategia, la segunda estrategia, son soluciones ad hoc para sistemas concretos, ya que no todos los entornos virtuales siguen estándares, o lo siguen en una parte, pero puedes integrarlo también de una forma más específica, más concreta al sistema, como es el caso de LAMPS, que vamos a explicar ahora. Bien, para la integración cabe mencionar la arquitectura que utilizamos dentro de la plataforma de Adventure para conseguir conseguir la integración de una manera más efectiva. En primer lugar, está dividida en dos capas, de cara a que una de ellas va a atacar la parte que afecta al entorno virtual, de manera que facilita el intercambio de datos entre el juego y distintos entornos virtuales. Y la otra está de cara al juego, ¿de acuerdo?, para conseguir interpretar esos datos y realizar estas tareas de adaptación y evaluación en la experiencia educativa basada en juego. Bien, aquí tenemos un poco un diagrama de la arquitectura, en la que vemos cómo la capa de comunicación, como ya he comentado, ataca a distintos entornos virtuales, ya sea siguiendo estándares, como es en el caso de SCORM, o implementaciones ad hoc, como es el caso de Moodle o LAMPS, que vamos a comentar ahora. Y por otro lado, la capa de adaptación y evaluación del juego, lo que se encarga es de convertir esos datos, entender esos datos, para conseguir hacer las modificaciones en el juego. Bien. ¿En qué consiste el proceso de exportación de los juegos de Adventure para integrarlo en entornos virtuales? Pues en primer lugar, en el editor debemos configurar diversos aspectos de la arquitectura, como cuál va a ser el estándar con el que nos vamos a comunicar o vamos a empaquetar, o exacto, eso es. Y entonces, además, tenemos que rellenar los metadatos asociados para que nos exigen algunas de estas especificaciones. Y por último, empaquetarlo como objeto de aprendizaje siguiendo estos estándares. Bien, aquí podemos ver un poco el proceso entero. En el editor de Adventure creamos el juego y una vez creado, configuramos estas características concretas y lo exportamos como un objeto de aprendizaje que podrá ser bien incluido en un contenido de repositorios, como es el caso de Agrega, una de las exportaciones de Adventure es Agrega, o desplegarlo en un entorno virtual. Una vez desplegado en el entorno virtual, el juego se encargará de establecer la comunicación con el mismo, intercambiar datos del modelo de usuario para enviar tanto evaluaciones de la actividad del alumno como recibir datos del modelo de usuario y dar la experiencia del juego. Bien, ahora entrando un poco en el tema de LAMPS. Es un desarrollo promovido por la Universidad de Macquarie University de Sydney. Su idea principal es modelar el flujo educativo a través de secuencias de actividades. La idea es hacer una secuencia de actividades, no solo para que sea ejecutada, sino de cara también a que se pueda reutilizar. Pues puedan ser reutilizados esos planes pedagógicos por otros docentes. Tiene un editor visual que permite crear dichas secuencias de actividades y aparte de otras tareas que vamos a comentar ahora un poquito más adelante. Cabe destacar quizás del diseño, de cara a comentar cómo hemos integrado nuestros juegos. LAMPS está dividido en un núcleo, el cual gestiona la estructura del diseño, es decir, se encarga de saber cuál es la secuencia de actividades, qué ramificaciones hay en función de los datos que vayan devolviendo estas actividades, realizar distintos caminos, paradas, etcétera, como veremos un poco más adelante. Este es el núcleo central, por decirlo de alguna manera, y las actividades, ¿vale?, que son cada uno de los contenidos que está dentro de la secuencia, están gestionadas por unas tools que lo que se encargan es de mostrar los contenidos educativos al alumno, permitir al profesor controlar un poco qué actividad se está realizando, etcétera. Bien, para integrar estas tools con el núcleo, LAMPS provee un tool contract, que lo que viene a ser es un convenio por el cual ellos dan una API y dan un conjunto de interfaces que se deben seguir para poder añadir una nueva tool dentro del flujo educativo de LAMPS. Aparte, una característica también bastante importante de LAMPS es que no es que sea solo un entorno virtual que tú puedes instalar, puedes poner en tu servidor y la gente puede hacer, sino que
una de sus mayores ventajas es que se puede integrar en otros entornos virtuales, como una actividad más de Moodle, como una actividad más de Sakai, de Blackboard, etc. Bien, aquí simplemente a modo ilustrativo un poco cómo es la arquitectura de LAMS, en la que vemos por un lado el core, por otro lado vemos las tools, cómo se comunican a través del tool contract, y es importante también un módulo específico parecido a las tools, pero con unas características específicas para poderse integrar dentro de otros entornos virtuales. Bien, LAMS, por decirlo de alguna manera, se divide en más módulos, pero los más principales son tres: el de autoría, el de aprendizaje y el de monitoreo. Bien, empezamos con autoría. Es la parte del editor de LAMS que permite crear estas secuencias de actividades de una manera sencilla, muy visual, arrastrando y vamos, muy sencillo. En esta parte de autoría se permite realizar el control de flujo, en el que podemos definir distintos caminos alternativos, puntos de paradas. Y bien, ¿cómo se toman las decisiones en estas ramificaciones, en estos puntos de parada? Pues tenemos varias posibilidades. Quizá las más importantes y las que más nos influyen dentro de Adventure son en base a unas condiciones de las salidas que dan determinadas actividades dentro de la secuencia. A decisión del profesor, el profesor puede estar viendo qué está pasando en el juego, qué están haciendo los alumnos, y en función de que él considere oportuno, pues derivará a una otra rama o les parará y les mandará a repetir alguna actividad. Aquí podemos ver la parte de autoría, en la que vemos cómo se diseña la secuencia de actividades. Podemos ver una ramificación y distintas actividades. Esto lo veremos con más detalle en el ejemplo. Esto es un zoom de una ramificación, que es una caja especial en la que definimos caminos alternativos en función de lo que he dicho, condiciones, decisión del profesor, etcétera. Bien, la parte de aprendizaje es realmente lo que ve el alumno cuando ejecuta una secuencia de LAMS. En ella él tiene una idea de cómo es la secuencia, con qué actividad se va a encontrar, y bueno, va ejecutándolas y va avanzando en la experiencia educativa. En ella se muestra el estado de la secuencia y permite, en caso de que se haya definido una autoría, lo haya definido el tutor, permite volver a ejecutar algunos contenidos en caso de que sea necesario. Aquí podemos ver cómo a la izquierda tenemos la secuencia a la que se está enfrentando el alumno, y está ahora mismo la ejecución de una tarea en concreta, como son los diagramas. Bien, la parte de monitoreo, por decirlo de alguna manera, consta de tres partes. El profesor puede estar observando tres partes de la secuencia. En primer lugar, puede ver, en la parte de la lección le da información sobre el nombre de la lección, qué usuarios están allí y las secuencias se asignan a un conjunto de estudiantes, y sabe cuántos de ellos la están ejecutando. En la parte de secuencia permite irse en concreto a cada una de las actividades que la forman para tener una información más concreta sobre ella. Y en la parte de alumnos, pues permite ver con más detalle cada alumno en qué parte de la secuencia está. Además, se permite modificar las actividades y conocer el progreso de los alumnos. Aquí tenemos las tres vistas, que veremos también un poquito más en detalle en la demo. De acuerdo. La integración de Adventure en LAMS, que ha consistido, por un lado, en primer lugar, hemos tenido que modificar nuestra plataforma, desarrollar un tipo de exportación específica para LAMS, de manera que, de una forma sencilla, eligiendo esta exportación, podamos exportar los juegos e integrarlos como una actividad más dentro de una secuencia. Pero esto no solo acaba aquí, no solo es de la parte de Adventure, sino que hemos desarrollado una tool específica para LAMS, ¿de acuerdo? No es que un juego se introduzca dentro de una actividad específica, como, vamos, desde LAMS, por ejemplo, se pueden integrar IMS Content Package, y una de las exportaciones que tenemos es esa, sino que tenemos una actividad propia, ¿de acuerdo? Con nuestro nombre, en la que está específicamente desarrollada para ejecutar los juegos. Esto nos da una mayor visibilidad a los juegos, ¿no? Si tenemos una herramienta y tenemos un conjunto de actividades que podemos utilizar, si una de ellas específicamente es para juegos, pues eso aumenta la visibilidad de los mismos. Además, nos permite entrar en el juego en el control de secuencia. ¿Por qué? De esta manera, la tool lo que hemos conseguido es que se vean los juegos como una caja blanca, en los que se pueden recibir entradas y los que devuelven salidas, ¿de acuerdo? Tanto como para modificar la experiencia del juego,
como para influir en el control de la secuencia, en el control del flujo de la secuencia, perdón. Bien, pues vamos a ir pasando rápidamente por cada una de las partes para verlo con un poquito más de detalle. En autoría, permite añadir los juegos de Adventure en la secuencia, específicamente un juego de Adventure como una actividad dentro de la secuencia. Permite configurar distintos aspectos, tales como el nombre, instrucciones que se le van a pasar, que son típicas de las actividades LAMPS. Y aparte, va a permitir un control de flujo. Por un lado tenemos el flujo automático, que va a ser mediante condiciones. Nosotros definimos condiciones sobre las salidas que nos va a devolver un juego de Adventure, y el núcleo de LAMPS se comunicará con el núcleo de LAMPS y en el momento de ejecución para decidir cuáles de estas ramas se elegirá o si se abrirá un punto de parada, etc. Y otra parte es el supervisado, que ahora pasaré a explicar con más detalle en la parte de monitoreo. Bien, la parte de aprendizaje simplemente es la ejecución de los juegos como applet. Y en esta parte es donde el juego, en función de la interacción del alumno con el mismo, se va a comunicar una serie de variables a LAMPS para este control de flujo del que hemos hablado. En la parte de monitoreo, aparte de las características que da de serie LAMPS, lo que hemos hecho es enviar unos perfiles de evaluación que se pueden sacar de los juegos, aparte de comunicar variables concretas, por decirlo de alguna manera, como atacar al modelo de datos. Nos permite, al terminar la experiencia de juego, nos permite enviar un informe en HTML sobre cuál ha sido esta interacción, no solo en momentos concretos, sino al final un reporte completo, a modo de evaluación. Bien, pues hemos añadido este informe en la parte de monitoreo de cara a que, mientras se está ejecutando la secuencia, el profesor termina la ejecución de un juego, puede observar qué es lo que ha pasado ahí y, en función de esa información, decidir a qué rama va a seguir, si tiene que repetir la actividad, etcétera. Bien, pues ahora vamos a pasar. Tenemos un pequeño problemilla. Bien. Vale. Bueno, lo vamos a dejar este tamaño. Bien, pues vamos a ver cómo incluir un juego en Adventure a través de una actividad propia, de una tool de LAMPS. Vamos a partir de una secuencia. En este ejemplo partimos de una secuencia medio preparada, desde el punto de vista por temas de tiempo, vamos. A partir de aquí vemos cómo añadimos una actividad de Adventure y configuramos su contenido. Simplemente tenemos que elegir un juego, que en este caso ahora mismo estamos dando una pequeña instrucción para que le aparezca al alumno en el momento de ejecutar el juego, dándole determinada información, que en este caso es que hasta que no complete concretamente el juego no se le va a permitir continuar. Para ir entrando un poco en materia, el juego que vamos a ver es uno que creamos de prueba nosotros sobre lo que ya ha comentado Baltasar de las aventuras en primera persona, de fotorrealismo, en la que es una aventura muy cortita, en la que se intenta transmitir cuál es el protocolo de incendios dentro de la Facultad de Informática, para que en caso de que haya un incendio, pues cuál es el procedimiento a seguir. Bien, acabamos de añadir el juego. Lo unimos con el resto de actividades de la secuencia y lo que vamos a hacer es poner una puerta, ¿de acuerdo? Y hasta que el profesor no vea el perfil de evaluación y vea que realmente ese juego se ha completado correctamente como él deseaba, pues no va a poder continuar la secuencia, va a tener que repetir el proceso. Bien, añadimos la lección dentro de LAMPS. Bien, lo vamos a ver primero desde el punto de vista del alumno. Vemos las distintas actividades, las vamos a ir pasando. Esto supuestamente tendría cada una su significado. Las pasamos rápido para poder centrarnos en lo que aquí nos interesa, que es el tema de la interacción de Adventure.
Una vez llegado al juego, estamos en la vista de aprendizaje que hemos comentado antes. Comienza a ejecutarse y en este caso, pues, atendemos a una llamada telefónica en la que nos avisan que hay un incendio y vamos a intentar ver qué pasa, a ver si conocemos el procedimiento. Parece que uno de los cuartos de los doctorandos se ha quemado y tendremos que ir a avisar al resto de gente que hay en el edificio para intentar evacuarlo. Encender una alarma, vamos al despacho del jefe. Oye, que hay un incendio. Y estamos tan nerviosos que perdemos los nervios y nada, al final una catástrofe, muchos muertos. Ahora, al terminar la ejecución, se transmite el perfil de evaluación del que hablaba. Vamos a pasar un segundo a la vista de... Vemos que no nos deja continuar la secuencia. Tenemos un punto de parada. Y con la condición de que hasta que el profesor no lo decida, ese alumno no va a poder continuar en la secuencia. Bien, vamos a ver qué ha pasado. Aunque esté ejecutándose en la misma sesión, pues lógicamente uno sería desde el lado del profesor y otro desde el alumno. Vemos el report y nos damos cuenta de que el jugador no fue capaz de mantener la calma y que ha sido esto catastrófico. Entonces decidimos que tiene que repetir la ejecución, como indican las instrucciones que hemos añadido en la actividad. Nos permite repetir la ejecución. Y esta vez ya de los errores se aprenden y para eso está este juego, y esta vez ya lo vamos a intentar hacer bien. Cabe destacar lo que decía antes Baltasar. Este juego nos sirve, por ejemplo, para el caso concreto de la Universidad Complutense, nuestra facultad, para explicar un procedimiento de evacuación con un realismo pues tal cual, porque son simplemente fotos y a un coste bajísimo, porque ya veis, simplemente hemos tenido que ir haciendo fotografías de cada una de las partes que queríamos reflejar y unirlas en el editor de juegos. Comprobamos todos los despachos, que no haya nadie más. Tenemos que avisar a todo el mundo. No cogemos el ascensor, lógicamente. Y ahora vamos a ver cómo, en este caso, se vuelve a enviar para este alumno el perfil de evaluación y en este caso diciéndonos que la actividad se ha completado con éxito, que se han cumplido los objetivos para los que fue diseñado el juego. En este caso ya el profesor de permitir al alumno continuar en el avance de la secuencia. El informe nos dice que terminó menos de un minuto con éxito. Y continuaría la ejecución de la secuencia. Como ahora vamos a ver cómo permite... Nos vamos a la parte del punto de parada y decimos que ese jugador en concreto ha cumplido los objetivos y le permitimos continuar. Y como comprobamos, efectivamente nos deja continuar en la secuencia. No. Bien. Pues por último, conclusiones y trabajo futuro. ¿Qué no nos ha aportado integrar los juegos de Adventure dentro de LAMS? Pues en primer lugar, los juegos como la idea es que los juegos tengan su protagonismo dentro de la secuencia, no sean un contenido más, como ya he dicho antes. Que sea una caja blanca con la que puede recibir y enviar datos y que este hecho facilite el control de la secuencia de las actividades. Pueda entrar en juego la interactividad, aprovechar la interactividad de los juegos para definir secuencias de aprendizaje más complejas. Aparte, mayor visibilidad del uso de juegos dentro de la educación. Ampliar el rango de posibles usuarios y
gracias a la posibilidad de integrar LAMPS dentro de multitud de entornos virtuales, nos permite integrarnos con un rango mayor de entornos virtuales. Y bien, como trabajo futuro, pues tenemos que gestionar la parte de adaptación, que es una cosa que todavía no hemos atacado. Nos hemos centrado primero en comunicarnos con LAMPS, en crear la tool. Mejorar el tratamiento de las condiciones. Durante el proceso de desarrollo nos hemos dado cuenta de que sigue siendo un poco complejo para los docentes modificar las características del juego que permiten enviar evaluaciones y modificar el flujo, de forma que queremos abstraerlo más, alejarlo más de la programación para que sean acciones más concretas. Y por último, cuando tengamos una versión estable, queremos enviarlo al grupo de desarrollo de LAMPS para que lo prueben y si nos dan el OK, pues introducirlo como una actividad más dentro de sus distribuciones. Bueno, esto ha sido todo. Si tenéis alguna pregunta o alguna sugerencia. Bueno, en corto, cuando nosotros empezamos no había otros entornos. Para nosotros era más próximo la tecnología de Java que el entorno Symbian, que por ejemplo podía ser un entorno en aquel momento más maduro. Nosotros no teníamos experiencia en ese entorno y por tanto decidimos empezar en Java. Logramos hacer algunas cuestiones, pero problemas como la ejecución de vídeos. Tenías que hacer demasiados ajustes a cada uno de los dispositivos. Ni siquiera hay buenas descripciones de perfiles de dispositivo para permitir hacer todo eso de una forma más o menos automatizada. Entonces, al final lo descartamos. Esperamos que ahora, con Android, que tiene nuevo soporte de vídeo, por ejemplo, Android tiene otra serie de cuestiones que nos interesan especialmente, como es en el aspecto de accesibilidad. Tiene todo el tratamiento de voz ya directamente incorporado en la plataforma, lo cual para nosotros es muy, muy valioso. No sé si con eso... El problema, la pregunta que no se ha grabado previamente era por qué habíamos desarrollado en Java ME. No, pero más bien no solo en Java, sino porque ME y no ya directamente casi en Java Home o en Java directamente. Yo creo que ya cualquier dispositivo es capaz de... Bueno, en ese momento los emuladores que había eran básicamente para Java ME. Podías elegir los dos perfiles, cuál de los dos perfiles querías de desarrollo y bueno, después de dedicar muchísimo esfuerzo, los resultados seguían siendo pobres. Seguíamos estando en el concepto de programa y no de producto. No teníamos nada que poder liberar. Luego también había bastante discrepancia entre los propios emuladores y los propios dispositivos. O sea, hay que hacer un montón de ajustes finales porque ni siquiera los emuladores... pero lo más curioso es que incluso entre el emulador, que decía este es el emulador de tal dispositivo, luego cuando lo pasaba al dispositivo, decías, hombre, pues esto solo es un emulador pero un tanto aproximado, ¿vale? O sea, a él le faltaba un punto de madurez a ese tipo de desarrollos. Sí, yo quería preguntaros qué grado de reutilización tienen los juegos como tal. Has hablado que son una caja blanca. ¿Qué tipo de componentes tienen en el punto de vista de que sean reutilizables? Pues, por ejemplo, un mismo juego lo puedes utilizar, puedes variar un poco el significado del mismo o qué información quieres extraer de él, cambiando los perfiles en Adventure para sacarle esta información de que hemos hablado de la evaluación del alumno y modificar su flujo de juego. La configuración la hacemos en el editor mediante unos perfiles de adaptación y de evaluación para cada una de las partes. Básicamente son unas reglas basadas en el estado de juego que en caso de que se cumplan enviarán determinada información sobre lo que ha pasado o unas condiciones sobre las entradas al juego que en caso de que se cumplan modificarán el estado de juego para llegar a ese estado. Entonces, modificando esas reglas de adaptación y de evaluación podemos amoldar el contenido de un juego a distintos escenarios educativos. Está claro que el contenido de un juego por lo general va a ser específico a una determinada materia, pero de esa misma, aunque sea específico, podemos cambiar qué es lo que queremos hablar de él o cómo queremos modificarlo para moldarlo a distintos estudiantes.
Bueno, aparte también, abriendo el juego en el editor y si quieres añadir algo más a, pues por ejemplo, un juego de historia en el que tú quieras abarcar un periodo mayor, abriéndolo y añadiendo escenas, añadiendo historia, añadiendo narrativa al juego, en definitiva, puedes aprovechar el trabajo previo y abarcarlo a un ámbito más amplio, por ejemplo, también. Bueno, mi pregunta es, son dos. Una, ¿qué infraestructura se necesita para poder instalar todo esto? Y la otra es si este programa Adventure permite multilingüaje, es decir, que yo hago un curso en un idioma y fácilmente puedo modificar un archivo y crear ese curso para otro idioma. Bien, en primer lugar, en cuanto a distribución, está desarrollado en Java. En nuestra página web, a través de SourceForge, podéis descargaros una versión multiplataforma, ¿de acuerdo? En el que a través de un BAT podéis ejecutar tanto el editor como el motor de juegos. Y aparte tenemos instaladores específicos para Windows y para Mac, ¿vale? O sea que en el tema de en qué plataforma, es multiplataforma, lo puedes utilizar donde quieras y infraestructura no necesitas más que un PC. Un poco la filosofía de Adventure es que se pueda ejecutar en cualquier sitio, que la tecnología no sea una condición a utilizar los juegos en educación. Y de cara al tema de multilingüismo, de multitud de lenguajes, de cara al contenido del juego, realmente tendrías que modificar el texto, pero lo que sí que permitimos, lo que sí tenemos soporte para distintos idiomas, es en el editor y en las acciones específicas dentro del motor. ¿Qué quiere decir? Ahora mismo, y es una de nuestras líneas a través de la página web, estamos muy interesados en colaboradores altruistas que nos quieran traducir nuestros ficheros de idiomas para ampliar el rango de lenguajes dentro del editor. Entonces, de cara al juego sí impondría cambiar las cadenas, pero de cara al editor simplemente sería traducirlo, añadir un nuevo lenguaje. Bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos soporte en español e inglés y aparte hemos conseguido traducir la plataforma de momento al portugués y al alemán también. En las próximas versiones saldrá. Entonces, es el soporte que tenemos para idiomas. Perfecto.